Bueno, somos como somos porque adquirimos conductas, porque aprendemos, nos despojamos de cosas o las incorporamos a nuestra vida, o porque venimos genéticamente con una información de base que por más que hagamos lo que hagamos, nos va a condicionar toda nuestra vida. Invitamos nuevamente a Jorge Dotto, médico especialista en genética, autor de Genética. Ahora lo vamos a mostrar en un ratito cómo puede cambiar nuestras vidas. El nuevo libro de Jorge, que ya había estado en su momento en nuestro programa cuando se hablaba de la ley de adopción, cuando se hablaba de fertilización asistida. Gracias, Jorge, por venir. ¿Cómo estás? Buen día, Nuria. ¿Cómo andas? Estuviste hace muy poquito en el Vaticano. Sí, hace un mes estuve con el Papa. Fue un momento increíble. Recibir la invitación del Vaticano para tratar de la adopción es como el máximo reconocimiento que uno puede tener, y el Papa Francisco realmente es un Papa muy humano, un Papa de la gente. Sí, claro. Después de hablar, le pedí si nos podíamos dar un abrazo y ahí demuestra un gran gesto de lo que significa el Papa, no solamente para Argentina, sino para el mundo. Sí, claro, sin duda. Jorge, con tu nuevo libro sobre la genética, y esto que nos preguntábamos ya desde el comienzo del programa, que puede sonar como una excusa perfecta. Bueno, soy genéticamente así, ¿qué quieres que haga? No lo puedo evitar. ¿Es así o no? Es una gran pregunta, porque en realidad no estamos genéticamente determinados como en una computadora. Como si fuera el destino. Estamos genéticamente determinados. La información viene de todas nuestras generaciones, de nuestras familias. Sí. Pero nosotros podemos generar cambios en el ADN, lo que son los genes, y eso es lo que nosotros queremos venir a comunicar en este libro. Que no es que vos agarrás y tenés un programa de una computadora y que todo lo que pase, nosotros no podemos generar ningún cambio para eso. No puedes ir a echarle la culpa a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, a tu abuela, a tu bisabuela, de bueno, ¿qué querés? Vos me hiciste así, vos tenés la culpa. El entorno es importante. Sí. Y tiene que ver con muchos factores de los comportamientos. Me parece que una de las cosas más sorprendentes y más novedosas hoy es que la genética está relacionada y asociada con ciertos comportamientos de las personas, como puede ser la felicidad, como puede ser la agresión, como puede ser la infidelidad, que son temas que nos preguntamos todos los días por qué eso puede llegar a ocurrir. Ahora, tampoco que esto sea una excusa perfecta. Algo tremendo, la infidelidad. Sí. Esta es la excusa. Mira, hay un gen en particular que se llama DRD4, que es una variante genética que hace que está relacionada con un neurotransmisor, que es un componente químico, que es donde se pasa la información al cerebro, que son las sinapsis. Que otros neurotransmisores hacen que nosotros podamos estar hablando, escuchando, y la gente en su casa viendo el programa, interpretando lo que estamos diciendo. Pero este gen en particular, lo que se analizó, varias personas que tenían esta variante y que tenían mayor predisposición a tener una noche o ser promiscuos y tomar riesgos. En realidad es un gen que está relacionado con lo que se llama la evaluación de costo-beneficio, y estas personas evalúan su costo-beneficio y generan la acción. Ahora, dicen, bueno, ¿qué puedo, no? Como, ¿qué puedo perder? Que una discusión más, no sé, así decir. Bueno, yo lo que planteo. Lo evalúan como menor, como que el beneficio es mayor al costo. Y las mujeres y los hombres eran la misma proporción. Por lo tanto, ¿la misma proporción? Sí. Por lo tanto, si te estás por poner de novio o de novia, mirá a los padres del susodicho, ¿no? Es así, ¿no? Ahora, yo Dime también cómo son los padres y te diré cómo es tu futuro. No, pero yo ahí también en el libro planteo varias cuestiones. Que uno, en ese momento, de lo que es lo primitivo del ser humano, porque tiene que ver con un instinto animal, a veces esa interacción de decir, tomo ese riesgo. Hay factores que no solamente son los negativos, como decir, bueno, no lo hago porque me genera culpa, no lo hago porque me da vergüenza, no lo hago porque, digamos, no sé mentir tan bien. Que si no, hay factores muy positivos, como por ejemplo decir, no lo hago porque tengo amor por mi pareja, no lo hago porque tengo respeto por mi pareja. Eso está incluido en el libro, y también lo que digo, que esto no se vuelve una excusa perfecta para decir, bueno, fueron por mis genes que yo cometí cierto acto. No, bueno, claro, porque el gen está, digamos, lo primitivo está en todas las personas. Bueno, obviamente vos podés frenar una conducta de esa naturaleza con una connotación negativa, porque no sé mentir, o por algo positivo, que es porque lo respeto y es totalmente válido, respeto a quien tengo, porque lo amo, por lo que sea, ¿no? Digamos, eso no tiene nada de negativo, por el contrario. No, al revés. Lo animal está, digamos, el instinto está. Mira, hay un estudio que pongo ahí que es interesante, que analizaron ciertas aves para estudiar los comportamientos, las dinámicas. En este caso se puede extrapolar a los mamíferos, pero lo interesante era que analizaron ciertas aves
que están en Australia y eran monógamas. Sí. Ahora, algunas de ellas eran medias pícaras y tenían relaciones con otras aves que no eran sus parejas. Sí. Ahora, cuando analizaron el ADN, lo interesante fue que la transmisión de ese comportamiento, de esa variante genética, venía a través de los padres. Entonces, una de las preguntas que uno se tendría que hacer es que, tanto hombres como mujeres, si esta característica es heredada por la vía paterna. ¿Vos decís que en este caso es más del padre que de la madre? No, esto vivieron en las aves, no tiene nada que ver. Nada que ver. Pero hoy, mira, con los genes, que me parece que es lo interesante también para que la gente entienda, hoy podemos hacer un test de saliva que nosotros lo vamos a empezar a enviar al exterior y con un panel nosotros te podemos decir cómo reaccionás a ciertos alimentos, porque no todo el mundo reacciona de la misma manera a los alimentos, a los medicamentos, y si vos después tenés una cierta predisposición para desarrollar una enfermedad o tenés cierta protección para desarrollar una enfermedad. Mira, te doy un ejemplo que es contundente. Se vio que la dieta mediterránea, que hoy está declarada por la ONU como Patrimonio Mundial, que forma parte de países como Italia, España, Grecia, que incluye verduras, frutas, nueces, aceite de oliva extra virgen, carnes rojas, pescados, mariscos y un poquito de vino tinto en moderación, que hoy también está asociado con la longevidad. Todo eso hace que impacta en un gen que se demostró que disminuye el riesgo genético de lo que es el accidente cerebrovascular o el ACV. Mira. Entonces, lo que nosotros tomamos como decisiones de lo que comemos o dejamos de comer o consumimos genera un impacto en nuestros genes, positivo o negativamente, y eso es como si fueran las luces que hoy tenemos acá en el estudio, cada uno en su casa o en el trabajo, que hace que se prendan o se apaguen ciertos genes. Pero a ver, para aclarar un poco en qué nos puede ayudar conocer. Claro, en esto. Digo, ¿qué es lo conveniente? ¿Que una persona pueda hacerse un mapa genético? Algunos paneles de genes que podamos tener información nuestra para tomar decisiones de cómo reaccionamos, por ejemplo, a los alimentos, de cómo reaccionamos a los medicamentos. Por ejemplo, si nosotros dos y todos los que están acá en el estudio tomamos el mismo medicamento, las reacciones es esperable que no todos reaccionemos de la misma manera. Claro. Bueno, hay genes en el hígado, que es el laboratorio del cuerpo, que hacen que ese medicamento se metabolice o se procese de una cierta manera. Algunos lo procesan más rápido y otros más lento. Lo que los procesan más lento, la droga está a mayor cantidad de tiempo en sangre, a esos hay que bajarle la dosis. Lo que lo procesan más rápido, la droga está muy poco tiempo en sangre, a esos hay que aumentarle la dosis. O sea que aquellos que quieren adelgazar, por ejemplo, está bueno que se hagan primero un mapeo genético para ver cómo reaccionan a los genes, a las distintas cuestiones. Y perdón, y me quedé con algo de la infidelidad que dijiste antes. Si decimos que todos tenemos ese instinto, te quedaste, me dicen del otro lado. Sí, se supone que todos tenemos esa cuestión animal y después tenés, por suerte, por el hecho de distinguirte como un ser humano, determinadas cosas que hacen que puedas frenar esos instintos. En ese caso, ¿todos venimos con la misma información, con el mismo gen o no? Hay gente que de repente... ¿Pero ese gen lo tienen todos o porque vos hablaste del padre, de la madre? Te voy a dar un ejemplo para que se entienda. El genoma está compuesto por 20.000 y 25.000 genes. Los genes están en los cromosomas. Ahí estamos viendo imágenes como esa que se ve recién ahí. El gen sería como la bandita naranja y ese es el cromosoma. Y después, esos cromosomas están en el núcleo de las células, que ahí pasaron otras imágenes también. Y nosotros tenemos 100 trillones de células. Ahora, todas las personas somos iguales en nuestra composición de genes en un 99%. Nos diferencia del solo 1% que hace que tengamos características físicas distintas y otro tipo de cosas distintas. Ahora, todos heredamos los mismos genes, la mitad de nuestro padre, la mitad de nuestra madre, que es la información de toda nuestra familia. No todas las personas tienen una variación que tengan predisposición para desarrollar tal comportamiento como puede llegar a ser la infidelidad. ¿Se entiende? Entonces, lo interesante es saber en este tipo de paneles que se pueden analizar qué tipo de variantes o alteraciones tenés para vos poder tener esta información y realmente poder tomar decisiones en lo que vas a hacer. ¿Entendés? Bien. Esto es la medicina del presente y lo que se viene en el futuro. ¿En qué laburo difícil te metiste? No, es muy interesante. Sí, interesante, es interesantísimo, pero imagínate que poder interpretar todo esto, a mí me lo estás explicando claramente y hay cosas que digo... ¿Pero cómo? Entonces, mira, te digo, en 10 años son distintas. En 10 años se tiene la idea que vas a ir al médico
y te van a, además de sacar el análisis típico de sangre o de orina, Sí. también te van a pedir una muestra de saliva. También se puede hacer de la sangre porque se puede extraer el ADN de los ¿El glóbulos mapeo blancos. genético te lo haces que con un análisis de sangre? No, o con una test de saliva. Hoy lo hacemos de saliva y lo empezamos a mandar al exterior. Pero a lo que voy es lo siguiente, que en 10 años esto va a ser mucho más estandarizado y mucho más frecuente. Sí. Y alguien te va a tener un panel y te va a decir, mira, Nuria, vos a este medicamento no reaccionás bien, esta comida no te hace bien. También puede ser discriminador para un trabajo. Eso forma parte de lo que es la privacidad de la persona, y eso es una muy buena pregunta porque en otros países hay legislación para proteger parte de lo que es tus datos genéticos, que es parte de tu identidad, parte de lo que vos sos como persona y tu privacidad. Pero puede tener características también de personalidad, puede arrojar el análisis de ADN. En este caso no está dirigido a eso, pero lo importante que también hay que saber es que forma parte de la historia clínica, por lo tanto va a ser un elemento más de información tuya, Sí. por más de que sea algo novedoso, Sí. que no tendría por qué no ser tratado de la misma manera como la privacidad absoluta que tienen los médicos con las personas con las que interactúan. A ver, los padres, los matrimonios, parejas que tienen varios hijos, Sí. ¿en qué diferencia a veces tanto a un hijo de otro, criado en el mismo entorno, Sí. por el mismo padre y madre, Sí. con la misma información genética? Sí. No sé si la mitad, el 50% de genes de la Sí. madre coincide siempre. Lo que No o es tal vez o exactamente, no. pero es como una proporción. ¿Y qué diferencia Clave- tanto a veces a los hijos? Vos decís, están criados en el mismo lugar y son... Te lo pongo en Tan el distintos. extremo máximo, que son los gemelos, que un embrión se divide en dos y Sí. tiene la misma composición genética. Sí. Podríamos decir que los gemelos serían como clones. Sí, Ahora, lo podemos extrapolar a todos los hermanos que vos decís. sí. Claramente, el factor externo, el medio ambiente, la cultura, la educación, lo que comemos, a los estímulos que nos exponemos todos los días, tiene un impacto en esa persona. Sí. Y no todas las personas se desarrollan de una misma manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que hace que también hay cierta parte que nosotros no podemos explicar de lo que es la ciencia, como puede llegar a ser lo que es el espíritu o el alma, Sí. por ponerlo en otro plano, que Sí. porque no lo podamos entender o no lo podamos explicar no quiere decir que no exista. Ahora, te lo pongo en lo que son los animales clonados. Está muy de moda que se hace clonación de yeguas de polo para jugar. Sí. Una de las cosas que yo hablo ahí en el libro, que claramente por el ejemplo que vos das en los hermanos o en los gemelos, que tienen exposición a diferentes factores, no van a estar de la misma manera por más de que tengan la composición genética tan parecida. Y eso pasa también en los animales. Entonces, tener una cierta expectativa que una persona va a ser idéntica, igual, se ha visto, y esto se hace mucho en Suecia, que son estudios muy claros de muchos años, porque tiene un sistema de salud público muy fuerte desde lo que es organizacional, investigación. Sí. Bueno, en Suecia se da el Premio Nobel de Medicina y hace que estudios en gemelos durante varias generaciones y varios años hicieran demostrar que el impacto del mundo exterior hace que tenga un efecto tanto positivo o negativo en las personas. Bueno, la verdad es interesantísimo hablar con vos, Jorge. Me quedaría mucho tiempo haciéndote preguntas, pero el tiempo en televisión es tirano. Esto no tiene que ver con la información genética mía, sino de la tele. Este es el nuevo libro de Jorge Dotto, te lo recomendamos y seguramente te volveremos a invitar para que nos des más detalles acerca de cómo la genética puede afectar nuestras vidas. Gracias. Gracias, Nuria. Mando un abrazo a Hernán, que está por River, así Sí, que muy claro. contento. Festejará contigo seguramente.